Bendiciones amadas y bienvenida a la lección número 12. Hoy estamos en Esdras capítulo 9 y 10 y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído. Déjame hacer una preguntita. Si BSF ha sido una bendición en tu vida, ¿estás tomando la oportunidad de compartir esa bendición y ayudar a que este ministerio siga cambiando vidas? Cada año, BSF invierte $115 por miembro para ofrecer un estudio bíblico profundo con materiales, programas gratuitos para niños y mucho más. Gracias a Dios y a la generosidad de miembros como tú, más de 500,000 personas participan en BSF completamente gratis. Tu apoyo tiene un impacto eterno. Para más información sobre cómo contribuir, pregúntele a tu líder. Bueno, imaginemos que entramos a una habitación tranquila y silenciosa, con un gran espejo frente a nosotras. Lo primero que vemos es nuestra ropa, nuestro rostro, nuestra postura, quizás hasta los gestos que reflejan cómo nos sentimos por dentro. Algunas cosas nos gustan, otras nos incomodan, y hay detalles que preferiríamos no notar. Pero el espejo paciente y honesto no miente, refleja la realidad tal como es. Más allá de lo que está afuera, el espejo también revela lo que llevamos adentro. Cada pensamiento, deseo, decisión deja una marca en nuestro corazón y nuestra vida, aunque a veces no queramos admitirlo. Este espejo nos invita a detenernos y mirar con honestidad, sin miedo ni excusas, porque solo al reconocer lo que somos puede empezar a cambiar. De manera similar, la palabra de Dios funciona como un espejo. Al leer la historia de su pueblo, vemos reflejadas nuestras luchas, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Esdras 9 y 10 nos muestra un pueblo que había experimentado la fidelidad de Dios y había sido restaurado, pero aún así se contaminó con el pecado que los alejaba de él. Dios no expone nuestro quebranto para condenarnos, sino para mostrarnos que necesitamos su gracia, su guía y su misericordia para vivir conforme a su voluntad. Y por eso esta semana aprenderemos que la fidelidad y misericordia de Dios nos llama a confesar nuestro pecado y responder con arrepentimiento y obediencia. Y esto lo estudiaremos en dos divisiones. La primera es la revelación del pecado, Esdras 9, y la división 2 es la respuesta del pecado, Esdras 10. Amadas, abran sus Biblias a Esdras, pero primero postremos nuestro corazón ante el Señor. Oh Señor nuestro Dios, te alabamos por tu fidelidad, por tu misericordia que nunca nos abandona y siempre nos llama al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque reflejas quién somos nosotras y nos invitas a volver a ti con corazón sincero. Gracias por este estudio, por cada mujer que se conecta y por la oportunidad de aprender y crecer juntas en tu verdad. Gracias por tu amor, tu corrección, tu gracia que nos guía y nos sostiene. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu enseñanza en Esdras 9 y 10 y que nuestra respuesta sea siempre de humildad, confesión y obediencia. Señor, quítame del medio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que vayas guiando esta enseñanza. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cuando iniciamos Esdras 9 y leemos esa frase, después de todo esto, vale la pena preguntarnos, ¿después de qué? Esta pequeña expresión nos invita a mirar hacia atrás y recordar la historia reciente de Israel. Dios había sido fiel incluso en medio de la disciplina. Israel había pasado 70 años en el exilio por su desobediencia, pero Dios no los abandonó, los preservó como un remanente. Él muestra que estando con él muestra su fidelidad, porque Dios cumple lo que promete. Como dijo Abraham en Génesis 17:7, como le dijo a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia.
yo seré tu Dios. Fue Dios quien usó al rey Ciro para permitirle regresar a Jerusalén y comenzar la restauración del pueblo y del templo. Al regresar, los judíos construyeron el altar, restauraron los sacrificios y retomaron la adoración al Dios vivo. Cada pequeño avance fue un recordatorio de la misericordia de Dios. Décadas después, cuando Esdras llega a Jerusalén, lo primero que hace es entregarse a la adoración. Él estudió la palabra de Dios, la puso en práctica y se la enseñó al pueblo. Su adoración no era solo un ritual, era profunda, personal y transformadora, un acto de reverencia que marcó su liderazgo. Pero después de esto, ¿qué? Después de tanta gracia, amor y restauración, los líderes se acercaron a Esdras con una noticia devastadora del pueblo, que el pueblo, incluyendo sacerdotes y levitas, líderes que debían ser ejemplo del pueblo, se habían contaminado con matrimonios con mujeres de los pueblos vecinos, como dice el versículo 2, mezclando así la raza santa. Pero es importante aclarar algo. El problema nunca fue la raza o la etnia, sino la influencia espiritual que estas uniones traían. La Biblia misma nos muestra matrimonios interculturales que honraron profundamente a Dios. Por ejemplo, Moisés se casó con Sefora, una mujer madianita, y Dios jamás lo reprendió. Más adelante, Rahab, una mujer cananea que puso su fe en Dios de Israel, no solo fue acogida en el pueblo, sino llegó a ser la madre de Booz y parte de la genealogía de Jesús, como nos confirma en Mateo 1:5. Y luego vemos a Ruth, una moabita que declaró con fe, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Su matrimonio con Booz fue bendecido por Dios y ella también terminó en la genealogía de Jesús. Estos ejemplos muestran que lo que Dios rechaza no son las diferencias culturales, sino aquello que desvía el corazón, que son la idolatría, las prácticas paganas y la influencia espiritual que aparta de Él. Estas uniones traían consigo prácticas abominables, idolatría, hechicería, sacrificios de niños y deshonestidad en la vida diaria. Como dice Deuteronomio 7:25, no codiciarías la plata ni el oro que los recubren, ni tomarás nada de ellos para ti, para que no tropieces tu corazón y te desvíes tras ellos. Debemos confiar que Dios prohíbe estas cosas, no por capricho, sino por protegernos y para preservar nuestro corazón y nuestra relación con Él. Su celo santo, un amor profundo y activo, lo mueve a establecer estos límites para que su pueblo permanezca puro y seguro. No son celos humanos o egoístas, sino un amor que busca lo mejor para nosotras, llamándonos a caminar en obediencia y reverencia. Por eso, su palabra establece límites, no para restringirnos, sino para preservarnos y protegernos del engaño del pecado. El pecado, como vemos aquí, es invasivo y persistente. No es solo hacer algo malo. El pecado afecta pensamientos, emociones, decisiones, relaciones y comunidades enteras. Es engañoso y se presenta como algo atractivo, razonable, hasta conveniente, pero siempre nos aleja de Dios. Y si no se reconoce y se confronta, se normaliza y permanece oculto, infiltrándose en la vida de quienes han experimentado la fidelidad de Dios. La reacción de Esdras es impactante. Dice versículo 3, cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Él ahí cayó de rodillas, extendió sus manos hacia Dios y derramó su corazón. Este acto muestra el temor reverente y la conciencia de la santidad de Dios. Él comprendió que el pecado no era un error menor, sino una ofensa grave que podía quebrantar al pueblo. Los que temían a Dios se reunieron con él. Esdras estaba rodeado por gente que también sentía el peso del pecado.
Y nosotras hoy necesitamos esa misma sensibilidad espiritual. Nuestra cultura ha perdido la capacidad de sentir el peso del pecado. Lo relativiza, lo justifica, lo racionaliza. Pero Esdras nos recuerda que el pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Después de horas de estar postrado en silencio, Esdras se levanta para orar. Y su oración en los versículos del 5 al 15 es una de las confesiones más profundas de toda la lectura. Lo primero que hace es levantar sus manos a Dios y decir en el versículo 6, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar mi rostro hacia ti. No minimiza, no excusa, no deja espacio para autoengaño. Esa confesión verdad es una confesión verdadera. La doctrina nos recuerda que el pecado tiene un origen en el corazón. Surge de deseos distorsionados y de un amor desordenado. Y aquí Esdras no solo nombra el pecado, reconoce la raíz del orgullo, rebeldía y olvido de Dios que lo produjo. Lo que hace aún más impactante la oración de Esdras es que se incluye a sí mismo y a toda la comunidad. No dice ellos han pecado, sino en el versículo 7 dice nuestra culpa, nuestras maldades, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, Esdras se identifica con la culpa colectiva, mostrando humildad y solidaridad con el pueblo. Esto nos recuerda que ninguno de nosotros está completamente libre de pecado y que nuestro corazón necesita ser confrontado y humillado delante de Dios. Su corazón resalta tanto la gravedad del pecado como la fidelidad de Dios. Reconoce que Israel ha quebrantado la ley al casarse con mujeres idólatras, lo cual amenazaba la santidad del pueblo y su relación con Dios. Aún así, Esdras recuerda la bondad y la fidelidad de Dios. Dice en el versículo 8, pero ahora tú, Señor y Dios Santo, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que el remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aún el pueblo ha pecado gravemente, Dios permanece misericordioso y preserva un remanente para continuar su plan redentor. Es como si Esdras dijera, Señor, si estamos aquí solamente es por tu gracia. Si no fuera por tu fidelidad, no habríamos sobrevivido. Dios preserva, Dios sostiene, Dios mantiene un pueblo aún cuando ellos fallan. Su fidelidad no cambia porque Él es fiel a sí mismo. Pero Esdras también reconoce que el problema del pecado es universal y profundo. No era solo un mal hábito, era una amenaza mortal para su relación con Dios y su identidad espiritual. Recordemos que Dios dice no para protegernos, no para privarnos. Pero eso, cuando nos alejamos a sus límites, no nos encontramos en libertad, sino en esclavitud. Al final de su oración, Esdras declara en el versículo 15, Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Este clamor revela la relación entre confesión y humildad y dependencia de Dios. Al llegar al final de este capítulo, vemos a Esdras completamente quebrantado delante de Dios. Su postura y palabras muestran un corazón que ha entendido la gravedad del pecado frente a la santidad de Dios. No maquilla, no excusa y no minimiza. Reconocer nuestra culpabilidad a la gravedad del pecado nos prepara para recibir perdón y restauración. Solo Dios puede resolver el problema universal del pecado y la esperanza y la salvación se encuentra en Él, anticipando la obra redentora de Cristo.
Y por eso es que aquí aprendemos nuestro primer principio, que es reconocer nuestro pecado y su gravedad ante un Dios santo es el primer paso hasta la restauración. Esdras nos enseña que reconocer el pecado no es opcional, es el primer paso hacia la verdadera restauración. A veces queremos ignorarlo o justificarlo, pero Jeremías 17:9 nos recuerda que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La transformación comienza cuando confrontamos nuestro pecado con honestidad delante de Dios, como lo hizo Esdras, y lo presentamos con un corazón quebrantado. Al reflexionar sobre nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿qué áreas estamos comprometiendo por comunidad, miedo o conveniencia, perdón? ¿Qué actitudes egoístas o decisiones que hemos normalizado nos están alejando de Dios, incluso sin que no lo notemos? ¿Y cómo afectan nuestras acciones a quienes amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad de fe? Como Esdras se identificó con la culpa del pueblo, necesitamos reconocer cómo nuestras decisiones afectan a otros. La confesión genuina conecta la fidelidad y la misericordia de Dios. No es solo cumplir reglas, sino un cambio profundo del corazón que nos lleva a Él. La verdadera restauración comienza en el corazón que reconoce su pecado y se acerca a Dios. Solo así podemos experimentar la restauración que Él ofrece y ver su fidelidad supera nuestra debilidad, tal como lo vivió Esdras y todo Israel. Después del profundo clamor de Esdras en el capítulo 9, donde el líder espiritual del pueblo se quebró delante de Dios reconociendo la gravedad del pecado, llegamos a nuestra segunda división en el capítulo 10 y vemos algo hermoso. La confesión sincera abre el camino para una respuesta transformadora. La oración quebrantada de Esdras crea un ambiente donde el pueblo está listo para escuchar a Dios y enfrentar su pecado con seriedad. Y es aquí donde vemos que la restauración no se queda solo en palabras o emociones, sino que avanza hacia acciones concretas. El capítulo comienza diciendo que mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrando delante del templo de Dios, se reunió una gran asamblea y que lloraba amargamente. Es una escena que casi podemos visualizar. Esdras tirado en el suelo, lágrimas cayendo, su ropa rasgada y a su alrededor familias enteras, hombres, mujeres, niños llorando por su pecado. Este momento revela algo importante sobre la naturaleza humana. Todos hemos heredado una condición pecaminosa desde Adán. El pecado no es algo externo que ocasionalmente nos toca, es parte de nuestra naturaleza caída. Y como dice Romanos 3:23, que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pueblo lloraba porque entendían que no se trataba solo de un error técnico, sino de algo que nacía desde adentro del corazón mismo. El versículo 2 introduce a un personaje clave, Secanías, hijo de Jehiel, quien se acerca a Esdras y dice algo que cambia la atmósfera de momento. Le dice a Esdras, nosotros hemos sido infieles, pero a pesar de esto todavía hay esperanza para Israel. Qué frase tan poderosa. Es un reconocimiento honesto, sin excusas, pero lleno de esperanza. Secanías reconoce que han pecado, pero también reconoce algo igual de importante, que Dios no los ha abandonado. Secanías se convierte en una voz de ánimo para Esdras, casi como si Dios lo usara para levantar al líder que estaba quebrado. Él dice, sí, hemos pecado, pero no estamos sin esperanza. Y esa es la verdad para nosotras también. El pecado es real, es profundo y devastador, pero nunca más grande que la misericordia de Dios. Secanías no se queda en palabras, pasa inmediatamente a presentar un plan.
En el versículo 3 dice, hagamos un plan con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que respetan el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Este plan es fuerte, pero es doloroso y drástico. Pero muestra algo crucial. Tomar el pecado en serio siempre tendrá un costo. Él invita a Esdras a levantarse y liderar, diciendo en el versículo 4, levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobro ánimo y pon mano a la obra. Imagínate cuán fortalecedor debió haber sido escuchar esto después de la carga emocional de Esdras. Dios levantó a Secanías para dar ánimo donde había agotamiento. En los versículos 5 y 6, Esdras se levanta, hace que los líderes y el pueblo juren obedecer este plan y luego se retira a ayunar sin comer ni beber, profundamente turbado por la infidelidad del pueblo. Su corazón está alineado con Dios y siente el peso del pecado de la nación como si fuera suyo. Luego, en los versículos 7 y 8, se proclama un edicto por todo Judá y Jerusalén, ordenando que todos los hombres regresen a Jerusalén en 3 días. El que no viniera perdería su propiedad y sería excluido de la comunidad. Esto muestra que el pecado no es un asunto privado. Como ya hemos dicho, afecta a toda la comunidad y la restauración debía incluirlos a todos. Y también cuesta. También vemos que Dios establece estructuras para proteger el pueblo, incluso en el proceso de la disciplina. En el versículo 9, todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron a Jerusalén. El texto dice que estaban temblando, tanto por la situación como el clima lluvioso. Allí, bajo la lluvia y con temor reverente, Esdras se pone de pie y les dice en los versículos 10 y 11, ustedes han sido infieles. Ahora, confiesen su pecado al Señor, sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Y eso fue un llamado directo, claro y sin rodeos. El pueblo responde, haremos todo lo que has dicho, pero reconocen algo práctico, que la situación es complicada y el clima es difícil. Además, hay muchos casos por revisar. Por eso piden que se establezca un proceso ordenado para evaluar cada familia. Esto nos recuerda algo importante, que las consecuencias del pecado son complejas y a veces afectan incluso a los inocentes como a los niños nacidos de estas uniones. El pecado nunca ocurre en un vacío, siempre derrama dolor sobre todos. A veces los más inocentes pagan el precio. Estos niños nacidos de estas uniones sufrieron, aunque no tenían culpa alguna. El pecado rompe relaciones y toca vidas que no eligieron esta realidad. Esto nos confronta. Nuestras acciones tienen impacto más allá de nosotras mismas. Nos recuerda de la urgencia de vivir con integridad, de arrepentirnos con sinceridad y de depender del perdón de Dios para que su gracia pueda restaurar incluso lo que parece perdido. Los versículos 15 al 17 muestran cómo se organiza todo. Los líderes, los jefes y los jefes de familia supervisan el proceso. Les toma 3 meses revisar caso por caso. Ya vemos que esto no fue impulsivo, pero sí fue doloroso, lento, costoso y emocionalmente cargado. Pero el pecado es así, se infiltra profundamente y a veces la restauración requiere pasos difíciles y sacrificios reales. Cuando el texto dice que terminaron de resolver los casos de todos, no debemos pensar en que fue un acto frío y sin sentimientos. Fue un proceso desgarrador. Mujeres despedidas, niños separados de sus padres, no porque Dios fuera cruel, sino porque el pueblo había desobedecido su ley y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa desobediencia. Amadas, Dios no diseñó esto, el pecado lo causó.
Como un padre que disciplina con dolor, Dios permite esta separación no porque quiera destruir, sino porque desea preservar la identidad, la santidad y la misión de su pueblo. Otra vez, cuando Dios dice no, no es para restringirnos, sino para protegernos. Su amor es santo y su celo no es como el de humano, no es inseguridad o control, es un celo que busca nuestro bien. Él sabe que el pecado destruye el alma, destruye la familia y destruye la comunidad. Por eso su llamado al arrepentimiento es un acto de gracia, no de castigo. La última parte del capítulo, de los versículos 18 al 44, es probablemente la sección más difícil de leer. Y no solo porque es una larga lista de nombres, es difícil porque habla de familias reales, matrimonios, esposas y niños que fueron profundamente afectados por el pecado del pueblo. Pero también es una parte importante del relato porque nos muestra el alcance del problema y la seriedad con la que el pueblo respondió. Lo primero que notamos es quiénes encabezaba la lista. Los sacerdotes. Esto es impactante. Aquellos que debían haber guiado espiritualmente al pueblo también habían faltado. La escritura no los encubre, los menciona porque la restauración empieza siempre donde el daño es más profundo. Y aún así, estos sacerdotes reconocieron su pecado, presentaron una ofrenda por su culpa, como se estipulaba en la ley, y se comprometieron a obedecer. Luego aparecen los levitas, los cantores, los porteros y después los demás israelitas. La lista continúa porque el pecado no se quedó aislado en un grupo, se había extendido por toda la comunidad, lo que confirma lo que vemos desde Génesis 3, que la historia de la caída nos muestra que el pecado afecta a todos, penetrando todos nuestros corazones, nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. El pecado es como una grieta que corre y nadie queda intacto. Y aquí se cumple lo que Dios había advertido tantas veces en Deuteronomio, que si se unían a pueblos que adoraban a otros dioses, sus corazones serían arrastrados y con ellos su familia. Los versículos no describen conversaciones, no describe emociones ni detalles, pero basta imaginar lo que significaba todo esto. La separación de estas uniones fue dolorosa. Hubo esposas extranjeras que probablemente no entendieron por qué estaba pasando esto. Hubo niños inocentes que sufrieron por decisiones que ellos no habían tomado. Es duro y la Biblia no suaviza esa realidad. El pecado siempre deja cicatrices, incluso en quienes no participaron directamente. Pero también hay que ver otra cosa. Esta decisión de obedecer no nacieron de impulsos humanos, sino de un deseo sincero de volver a la fidelidad a Dios. La nación estaba en un momento decisivo. O volvían a los patrones de desobediencia que habían provocado el exilio, o daban un paso doloroso, pero necesario para proteger su caminar con Dios. El libro termina simplemente diciendo, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Es una frase corta, pero carga con todo el peso del quebranto que había invadido la comunidad. No se menciona aún la resolución completa, pero nos muestra la seriedad de la situación. El pueblo había permitido que la desobediencia y la idolatría se infiltraran en su propia familia y comunidad. Sin embargo, el texto también refleja que este reconocimiento es el primer paso para volver al pacto de Dios. El pueblo se ha puesto en movimiento hacia la confesión y a la separación de lo que lo alejaba de él. Y aprendemos en este segundo principio que responder con arrepentimiento y obediencia es el paso necesario para experimentar la restauración de Dios. Al final de Esdras 10, vemos que el pecado no es algo pequeño ni aislado. Sus efectos alcanzan incluso a los inocentes. Pero también vemos la belleza de un pueblo que sí responde con un redundante sí,
difícil pero obediente. El pecado deja huellas, familias afectadas, relaciones quebradas, decisiones que deben corregirse. Nuestras decisiones importan y afectan a quienes amamos. Perdón. Hay áreas en nuestras vidas donde hemos minimizado el pecado sin reconocer su impacto en otros. La confesión genuina siempre lleva a pasos concretos de obediencia. El pueblo tomó decisiones difíciles para honrar a Dios más que mantener algo fuera de su voluntad. ¿Qué paso de obediencia está Dios poniendo delante de nosotras? ¿Qué necesitamos soltar o confesar para caminar en restauración? Esdras no caminó solo, la comunidad lo sostuvo y animó. Dios sigue usando a su pueblo para ayudarnos a levantarnos y sanar. ¿A quién necesitamos invitar para que nos acompañe en lo que Dios está restaurando en nuestra vida? ¿Y a quién podemos acompañar con gracia y verdad? Finalmente, este capítulo nos recuerda que aún la obediencia que duele es una expresión de la gracia de Dios. Cuando toca un área que necesita orden, no lo hace para avergonzarnos, sino para sanarnos, no para quitarnos la vida, sino para llenarnos de vida abundante. A mirar nuestras vidas así es como si volviéramos a ese espejo que imaginamos al inicio. El principio nos confrontaba con lo que no queríamos ver o con lo que nos incomodaba y también con lo que teníamos que reconocer. Ahora podemos ver cómo la fidelidad y el amor de Dios nos acompaña guiándonos y levantándonos incluso en medio de nuestras fallas. Si todavía no sienten esta confianza, puede ser que no ha recibido como regalo la gracia de Jesús como su Señor y Salvador. Esa gracia nos permite experimentar su presencia, su perdón y su guía cada día. Las animo a que les pregunten a sus líderes y pedirles el folletito, estoy seguro, para meditar y tener esa conversación con Dios sobre esto y así recibir la seguridad de que su gracia vive en nosotras. Ese espejo que antes parecía un juicio frío, ahora refleja la gracia que nos permite reconocer nuestro pecado, confesarlo y recibir restauración. Dios nos llama a acercarnos a Él con humildad y con obediencia. Y aunque el reflejo pueda ser incómodo, cada paso a Él nos acerca a la vida plena que anhela para nosotras, que Él anhela para nosotras. Lo que comenzó como un espejo que nos confrontaba termina mostrando la esperanza, la transformación y la confianza que solo Dios puede traer, recordándonos que su fidelidad y misericordia nos llama a confesar nuestro pecado y a responder con arrepentimiento y obediencia. Oremos. Señor Dios, gracias por tu fidelidad y tu misericordia que nunca nos abandona. Gracias porque tu palabra nos confronta con amor, nos muestra nuestro pecado y nos ofrece restauración. Ayúdanos a acercarnos a ti con humildad, a confesar lo que necesitamos entregar y confiar en tu gracia que nos transforma. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos sostenga y que cada paso que demos hacia ti nos lleve a la vida abundante que nos prometes. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén, amadas, que tengan un feliz y bendecida día de acción y gracia con sus familias. Las amamos y nos vemos la próxima vez.